El módulo 3 considera la transformación de la materia orgánica. Todo lo que se ha venido hablando, considerando en los módulos anteriores referente a la materia orgánica, considera su transformación. Considerar su transformación es si esta transformación es natural o si esta transformación es artificial. Si es artificial, será controlada por el hombre en procesos particularmente de compostaje. Cuando hablamos de transformación natural, nos referimos a procesos de mineralización y de humificación. Es decir, en la naturaleza, la materia orgánica se estará transformando. El que se desarrolle en procesos de mineralización o de humificación estará en relación directa con el tipo de materia orgánica y con las condiciones donde se da la transformación. En pisos altitudinales altos, es decir, en climas fríos, los procesos de mineralización son muy lentos, es decir, la materia orgánica tiende a acumularse. Por eso allí, contenidos de materia orgánica menores a 5% se consideran bajos. Si nos vamos a un piso altitudinal bajo, es decir, a climas cálidos, el contenido de materia orgánica ya cambia en función de sus porcentajes. Si en climas fríos consideramos como un 5%, en climas cálidos ya podemos hablar de un 2 o un 3%, porque la tasa de mineralización, de transformación en clima cálido será mucho mayor. Las variables que determinan esa descomposición y esa transformación de la materia orgánica, tanto a nivel natural como a nivel artificial, son las mismas. Y aquí, ¿qué variables consideramos? El tipo de residuo, la temperatura, la humedad con relación directa con la aireación, el pH y la relación carbono-nitrógeno. Cuando nosotros pensamos en transformación de la materia orgánica, estamos pensando en procesos de oxidación, es decir, la materia orgánica se está oxidando y se está oxidando por actividad biológica, es decir, hablamos de una biooxidación. Hablamos de oxidación si hay oxígeno, es decir, si hay aireación. Si no hay oxígeno, si no hay aireación, la biooxidación no será posible, es decir, la transformación no se dará. Entonces, tanto natural como artificial, el control del oxígeno, el control de la aireación es fundamental. Si nosotros pensamos en suelos compactos, con densidades aparentes muy bajas, con porosidades disminuidas, los procesos de transformación de la materia orgánica serán muy bajos. La cantidad de oxígeno tiene una relación directa con la humedad. Si aumenta la humedad, si aumenta el contenido de agua, el contenido de oxígeno tiende a disminuir. Y si disminuye el contenido de oxígeno, la transformación de la materia orgánica no es posible. Entonces, en procesos artificiales de transformación de la materia orgánica, habrá de controlarse el contenido de humedad y el contenido de oxígeno. El control de todas las variables, siempre pensando en esos procesos de oxidación, es decir, en esa aireación de la materia orgánica. Otro factor determinante en la transformación de la materia orgánica es la relación carbono-nitrógeno. Eso indica la cantidad de carbono por unidad de nitrógeno. El nitrógeno es quizás de los elementos más limitantes para todas las formas vivientes. En la medida en que haya mayor cantidad de nitrógeno en el sistema, los procesos de transformación son mucho más agresivos. Para todos es obvio que un estiércol se transforma mucho más rápido que un acerrín, y se transforma mucho más rápido el estiércol porque el contenido de nitrógeno de ese estiércol es mayor que el contenido en el acerrín. En el acerrín la relación carbono-nitrógeno es muy amplia, es decir, hay mucho carbono y poco nitrógeno. Esa relación carbono-nitrógeno es fundamental en los procesos de transformación. El carbono orgánico es fundamental para impactar propiedades del suelo. El nitrógeno es fundamental para activar los procesos biológicos. Todas estas variables, es decir, aireación, humedad, temperatura, pH, actividad biológica, relación carbono-nitrógeno, tienen que ser de control permanente cuando se desarrollan procesos de transformación artificial. No se puede llamar sustancias húmicas o humus
a cualquier material que sea transformado biológicamente mediante procesos bioxidativos controlados o no por el hombre. Es decir, el producto del compostaje no es el humus. El humus es un producto como un proceso natural. El producto del compostaje es el compost. El compost es un producto estabilizado y sanitizado con un proceso de transformación intermedio. El proceso de humificación de las sustancias orgánicas que llegan al suelo está sometido, al igual que la parte inorgánica, a la acción de los factores de formación del suelo. La formación de los suelos es función de 5 factores de formación. Entonces allí consideramos el material parental, consideramos el clima, los organismos vivos, el relieve y el tiempo. Esos 5 factores de formación determinan las características y propiedades del suelo, es decir, el tipo de suelo. La materia orgánica en sus procesos de transformación está igualmente limitada y sujeta a estos mismos factores de formación, es decir, el material parental, los organismos vivos, el clima, el relieve y el tiempo. Es decir, no existe un mismo tipo de humus, sino que las características y propiedades del humus estarán en función de su proceso de transformación. Por eso el humus no se identifica, no se caracteriza a la luz de su estructura molecular, sino que se identifica a la luz de sus propiedades. Se dice que es una partícula de color negro, de alto peso molecular, de alta actividad, pero la estructura del humus es completamente indeterminada. Y es indeterminada porque hay muchas variables, muchos factores involucrados en su formación. Es importante que resaltemos, que quede bastante claro que artificialmente no se produce humus, que el humus es un proceso netamente natural, que es un proceso netamente pedogenético. ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre sí ha hecho procesos de transformación controlada de la materia orgánica, porque en todas las actividades pecuarias y agrícolas se genera una gran cantidad de residuos, hay una gran cantidad de materiales producto de la actividad. Entonces tenemos en el sector pecuario la actividad porcícola que genera la porquinasa, la actividad avícola que genera la pollinasa, la gallinasa, tenemos equinasa, bobinasa, es decir, una serie de estiércoles de origen animal. Esos estiércoles hay que darles un proceso de transformación controlada que se denomina estabilización y sanitización, y a eso lo vamos a poner a un nivel de proceso de compostaje. Si en el sector pecuario hay generación de residuos, en el sector agrícola también los hay. Entonces tenemos que la cascarilla de arroz, que los residuos de poda, que los residuos de cosecha, que los residuos vegetales producto de la cosecha de los cultivos. Compost es una palabra que viene del latín componere, implica la mezcla de diferentes materiales. Es decir, cuando nosotros producimos compost, estamos pensando en la combinación de diferentes materiales para llevarlos a una forma estable y sanitizada. Sanitizada quiere decir que esté libre de microorganismos patógenos. ¿Microorganismos patógenos para quién? Para las plantas, para el cultivo y para el hombre mismo. En ese proceso de transformación de la materia orgánica que hemos venido planteándolo como de bioxidación, es fundamental la actividad biológica, es fundamental la actividad de los microorganismos. Entonces tenemos microorganismos que transforman la materia orgánica, microorganismos heterótrofos que se han especializado en obtener su energía a partir de la transformación de la materia orgánica. Si de alguna forma se controlan y se manejan esos microorganismos transformadores de materia orgánica, el proceso de bioxidación será mucho más expedito, es decir, mucho más eficiente, mucho más controlado. En términos de materia orgánica de la generación, hemos venido hablando que hay diferentes tipos de materia orgánica. Planteábamos una materia orgánica fresca, una materia orgánica no húmica y una materia orgánica húmica.
ese residuo recién generado, ese estiércol de origen animal recién generado, es necesario considerarlo como una materia orgánica fresca, y más que fresca, como una materia orgánica cruda. Esa materia orgánica cruda tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, y al tener esa relación carbono-nitrógeno tan baja, hace que sufra procesos de bioxidación bastante agresivos. Bastante agresivos quiere decir que la transformación es inminente, es inmediata. Por eso un residuo, un estiércol pecuario, se sabe, se conoce que se está transformando por la emanación de olor, es decir, por los desprendimientos de vapores de azufre, de vapores de amonio. Tiene una tasa de mineralización bastante alta. Si nosotros aplicamos esos materiales orgánicos crudos, frescos al suelo, vamos a impactar negativamente sus propiedades, sus características. Entonces, la materia orgánica que se piensa aplicar al suelo tiene que ser una materia orgánica que se haya estabilizado, es decir, no es una materia orgánica cruda. En el país, acá en nuestro país, está regulado y normatizado la aplicación de materiales orgánicos crudos a los suelos. Está prohibido, no se puede aplicar. Como está prohibido, no se puede aplicar, se presume que las diferentes explotaciones pecuarias deben desarrollar un proceso de estabilización previa para después poder permitir la aplicación de esos materiales orgánicos a los suelos. Al hablar de materia orgánica, entonces hay una serie de términos con los que nos enfrentamos todos los días. Nos enfrentamos al término de estiércol, de champiñonaza, que si es leonardita, que si es abonos verdes o que si es el compost. ¿Qué hacer frente a todos estos tipos de materiales que se encuentran en el entorno? La riqueza medida en términos de composición nutricional de los materiales orgánicos, de los estiércoles particularmente, está referido a los contenidos de NPK. La cantidad de NPK tiene relación directa con el origen de ese estiércol. La gallinaza es un material bastante rico, bastante importante, que puede tener entre 1.5% de nitrógeno, un 1% de P2O5 y hasta un 4% de fósforo, es decir, una cantidad bastante importante y bastante representativa. El producto final, las características finales de ese compost o de ese material estabilizado estará en función de las materias primas utilizadas. Si se utilizan materias primas de buena calidad, muy seguramente voy a tener un producto final, es decir, un compost de buena calidad. Siempre referidos a los principios de mineralización y de humificación. Mineralización implica la transformación de una forma orgánica a una forma inorgánica. La humificación implica un proceso de estabilización de la materia orgánica. Cuando pienso en el suelo, estoy pensando en procesos de humificación. Los materiales orgánicos que tengan una relación carbono-nitrógeno alta sufrirán procesos más de humificación que de mineralización. Por eso la necesidad de combinar materiales de origen animal, es decir, estiércoles, con materiales de origen vegetal, es decir, residuos vegetales. La porquinasa, la aplicación de materiales orgánicos frescos, tiene un efecto efímero no acumulativo. Y ese efecto efímero no acumulativo se refiere a la alta tasa de mineralización, a la explosión que se da cuando esos materiales orgánicos crudos, frescos, recién generados son aplicados al suelo. Es decir, no se cumple el objetivo de mejorar el suelo, sino que se cumple el objetivo de descompensar, de generar impacto negativo sobre este. ¿Esto por qué? Por las altas tasas de mineralización debido a la baja relación carbono-nitrógeno. La aplicación de materia orgánica fresca al suelo estimula la descomposición de humus nativo. Si nosotros venimos planteando que la mejor estrategia de conservar el recurso es garantizar la permanencia en el suelo de la fracción húmica, todas aquellas acciones que se hagan que generen reducción del humus nativo del suelo generará descompensación. La descompensación referida a la pérdida de esas sustancias húmicas.
Una vez se pierden las sustancias húmicas, la C/C del suelo tiende a disminuir. Cuando la C/C del suelo disminuye, el suelo se desagrega, se pierde la estructura. Cuando se pierde la estructura, se pierde la capacidad de retención de humedad. Los suelos están a un paso de la erosión y de la desertificación, en pos de la disminución de esa materia orgánica activa que es la que impacta positivamente los suelos. Las champiñonasas son altamente exigentes en nutrientes, bajo grado de extracción y ninguna posibilidad de reutilización. Los elementos nutrientes permanecerán ahí en ese sistema. Deben considerarse como materia orgánica fresca, cruda, por la baja relación carbono-nitrógeno que tienen. Aquí que se le suma, tiene un alto contenido de humedad, es decir, que cuando se manipulan y aplican esos materiales, se está transportando literalmente agua, y por esa baja relación carbono-nitrógeno, al sufrir una tasa de mineralización tan alta, voy a generar descompensaciones en el sistema. Qué bueno que esta champiñonasa se pudiera combinar, mezclar, es decir, hacer procesos de compostaje para generar un producto de mejor calidad. Como venimos planteando que el humus es un proceso pedogenético como producto de la humificación, es decir, que el humus, para poder comercializarlo, es decir, que se haya extraído de yacimientos naturales. Y este material que se extrae de yacimientos naturales se denomina la leonardita. La leonardita es un material orgánico muy particular que se ha generado en bosques de coníferas de temperaturas muy bajas, que ha sufrido un proceso de estabilización por muy largo tiempo, y que ese proceso de estabilización lo ha llevado a la conformación de sustancias húmicas. Ese realmente sería el único producto que podríamos denominar como humus, es decir, un producto de extracción natural, que en condición tropical es bastante complicado, difícil encontrar yacimientos de estos materiales. ¿De dónde traemos esos materiales? De países de zona templada, particularmente Canadá es un gran oferente de estos materiales. En ese proceso de transformación debemos tener una línea de tiempo, y esa línea de tiempo nos lleva a pensar en una cinética de transformación, es decir, cómo se están transformando los materiales orgánicos. Nosotros debemos pensar en un proceso de descomposición, en un proceso de maduración y en un proceso de compost estable. Es decir, se debe dar tiempo en ese proceso de transformación. Si la materia orgánica la pensamos en función de la transformación, no es solamente tener el residuo orgánico, tener el estiércol y secarlo. Si se seca, si se le extrae toda la humedad, pues no se va a transformar, porque hay unas condiciones subóptimas, subadecuadas para que los microorganismos actúen. En un estiércol de origen animal, si se seca, no se transforma. Si no se transforma, no hay emanación de olor porque no hay actividad. Pero una vez ese producto se aplica nuevamente a los suelos, se activan todos los procesos y se generan todos los impactos negativos, todos los impactos nefastos sobre el suelo. El compostaje, nuevamente planteamos que es un proceso aeróbico de transformación biológica de residuos orgánicos, en el cual se produce un material estable similar al humus, libre de patógenos. Similar, no es humus, sino como humus. El término en la literatura se conoce como lye humus, como lye humic, parecido al humus, pero no es un material que tenga estas mismas características, que después en el suelo sufrirá procesos de transformación y la línea de tiempo pedogenética lo llevará a tener esa condición de sustancia húmica. Los procesos de transformación son controlados, los volúmenes de generación de material de residuos orgánicos, de residuos pecuarios, es muy alto, por eso en todo momento habrá que tener control. ¿Control de qué? Control de variables. Variables como la temperatura, como la humedad, como la aireación, para que manifiesten que el proceso se está llevando de forma adecuada. ¿Qué es un proceso de forma adecuada? Es un proceso que debe empezar a aumentar la temperatura, y si empieza a aumentar la temperatura es porque en una fase inicial los microorganismos mesófilos, es decir, los microorganismos que toleran
una temperatura moderada empiezan a expresarse. Esa actividad biológica que denominamos bioxidación empieza a incrementar la temperatura empieza a subir hasta obtener una fase que se denomina termófila. Esa fase termófila implica que la temperatura es alta, es una temperatura alrededor de 60, 70 grados centígrados. A ese rango de temperatura los microorganismos mesófilos desaparecen y aparecen los termófilos. Después que se da esa fase termófila por un determinado tiempo, se desarrolla el proceso de sanitización del material. Una vez se sanitizó el material, los residuos orgánicos se han ido transformando, empieza una fase de estabilización y la temperatura tenderá a disminuir. Ese proceso hay que controlarlo y habrá que controlar la cantidad de microorganismos mesófilos, la cantidad de microorganismos termófilos que se manifiestan en el proceso mismo. Las variables de pH, de humedad, de elementos nutrientes, de oxígeno, de temperatura, se controlan en función de la actividad de los microorganismos. La humedad se controla al igual que el oxígeno para que los microorganismos se puedan expresar. Todas esas variables en función de la actividad biológica, no son variables descompensadas y desarticuladas entre sí, son controladas determinando la actividad biológica, la actividad de estos microorganismos. Y la actividad de estos microorganismos es fundamental en dos grupos, unos que denominamos microorganismos patógenos y otros que denominamos microorganismos benéficos. Al final, ¿qué se quiere? Que ese producto de transformación de la materia orgánica esté libre de microorganismos patógenos y que esté enriquecido con microorganismos benéficos. Eso se denomina sanitización, es decir, que ese producto de transformación debe estar sanitizado, libre de microorganismos patógenos. Y es natural, es obvio que los microorganismos patógenos en esos residuos, en esos estiércoles se expresen. Es decir, que ese mismo aumento de la temperatura los elimine del sistema. Los microorganismos patógenos están en las materias primas contaminadas, se manifiestan por falta de sanitización. Si la temperatura no fue adecuada, van a manifestarse, y si la oxigenación no fue adecuada, van a manifestarse. Es decir, si los procesos de transformación no fueron adecuadamente controlados, muy seguramente voy a tener un producto final rico en microorganismos patógenos. Un microorganismo patógeno es aquel que enferma a una planta, a un animal o a nosotros mismos. El producto final de un proceso de compostaje tiene que estar libre de microorganismos patógenos. El secar el material, el extraerle el agua para que sufra procesos de transformación lentos, no implica que estoy sanitizando ese material y que lo estoy liberando de microorganismos patógenos. ¿Qué queremos? Microorganismos benéficos, microorganismos que impacten positivamente los procesos de ciclaje en el suelo y que desarrollen un proceso de heterotrofía, de transformación en el suelo sobre los materiales orgánicos. ¿Qué microorganismos benéficos? ¿Qué queremos de los microorganismos benéficos? Una actividad enzimática hidrolítica, es decir, que desarrollen hidrólisis sobre esos materiales orgánicos, que obtengan la energía de ahí y que ese producto de la transformación permita la eficiencia en el ciclaje de los elementos nutrientes. Tienen una alta actividad metabólica, hay interacciones sinérgicas entre los diversos microorganismos, hay una alta compatibilidad fisiológica, son ubicuos, es decir, que podemos encontrarlos en diferentes condiciones, y en la medida en que haya más cantidad de microorganismos benéficos, por exclusión vamos a tener la eliminación de microorganismos patógenos. Si partimos de aplicar artificialmente microorganismos benéficos en el sistema, voy a excluir esos microorganismos patógenos. En el proceso de compostaje se van manifestando y expresando diferentes tipos de microorganismos. Inicialmente tengo unas levaduras, unas bacterias acidolácticas que se pueden considerar como microorganismos mesófilos, que tienen un rango de temperatura de 20 a 40 grados centígrados. La actividad inicial de estas levaduras, de estas bacterias acidolácticas,
que son consideradas como microorganismos benéficos generan un incremento en la temperatura. Cuando la temperatura ha aumentado se presentan unos hongos fermentadores. Estos hongos fermentadores van a actuar sobre moléculas orgánicas, sobre estructuras no húmicas mucho más complejas. Esas son celulosa, hemicelulosa, quitina. Estos microorganismos iniciales mesófilos, las levaduras y las bacterias, actúan sobre materiales orgánicos mucho más simples. Una vez aumenta la temperatura, se expresan otros microorganismos y van quedando moléculas orgánicas mucho más difíciles de transformar. Es decir, ahí se necesita otro tipo de microorganismos. Al empezar a disminuir la temperatura, empiezan a expresarse los actinomicetos. Estos actinomicetos son bastante versátiles y bastante capaces de transformar materiales orgánicos mucho más recalcitrantes, mucho más complejos, como la lignina. Entonces aquí cruzamos esta línea de expresión de microorganismos benéficos con la línea de aumento de la temperatura en el proceso de compostaje. Vemos que hay una alta sincronía y que debemos tener control de estos microorganismos en el proceso de compostaje y en el proceso de transformación.